Bueno, muchas gracias por ese entusiasmo que nos das, Fabiola. Vamos a continuar con la segunda ponencia, que está a cargo de doña Raquel Medina Ramírez. Y ella nos va a hablar sobre la trascendencia de las microcorrientes NESA, el impacto de las microcorrientes NESA. Raquel es doctora en neurociencias y es una científica, ¿bien? Que muchas veces nos pone los pies en la tierra y nos hace ser coherentes en este sentido. Un aplauso, por favor. Las neuronas son células delicadas y elegantes, como las mariposas del alma. Y quién sabe si algún día el batir de estas mariposas puede hacernos descubrir la mente. Estas palabras tan bonitas son de Santiago Ramón y Cajal, un premio Nobel español que fue el descubridor de las neuronas. Gracias a Santiago Ramón y Cajal se dibujaron, él mismo veía en el microscopio y dibujaba con su mano todo aquello que veía. Básicamente fue el que sentó las bases de la estructura y del concepto de neurona. Tal es así que él fue el primero en dibujar en el mundo lo que se ve en la imagen número 2, que es neuroglía. Una parte de la neuroglía. Claro que él no lo sabía. Gracias al descubrimiento de Santiago Ramón y Cajal, se empezó a desarrollar todo un concepto de neurofisiología sobre el sistema nervioso autónomo. Posteriormente, en los años 70, como ha comentado nuestra compañera Fabiola, Huxley consiguió también un premio Nobel por descubrir el potencial de acción. Entonces, ya en ese momento hay un cambio porque es cuando se descubre por primera vez que hay electricidad, que se funciona con electricidad. Esto, ya desde los años 30, se empezó a aplicar en la medicina. Todos aquí, en algún momento, hemos aplicado electroterapia. Tenemos tratamientos de todo tipo donde utilizamos la electricidad para tratar o también incluso para evaluar. A partir de los años 40-50 se empezó a trabajar en conceptos para recuperar aspectos muy importantes como el dolor, las heridas, la piel. Aunque también se desarrolló para crear los electroshocks, que no fueron tan populares. Pero bueno, gracias a eso y a la investigación continuada, empezó a desarrollarse toda una corriente de tratamientos con electricidad. En los años 80 ya se empezó a trabajar con electricidad o corrientes mucho más benévolas. Poquitas intensidades, poquitas frecuencias, lo que llamamos las microcorrientes, porque se dieron cuenta que los grandes estímulos estaban provocando secuelas y aspectos que no eran muy buenos para el paciente. En el año 1982 se descubrió que con microcorrientes, aplicando microamperios, hablamos de muy poquita intensidad, consiguieron crear ATP. En correlación con lo que acabamos de ver, ya estos descubridores, hablamos del año 82, yo no había ni nacido, ya decían que aplicando esto, la célula o la estructura que estaba abajo de la piel era capaz de generar estímulos fisiológicos, cambios. ¿Cómo? Muy fácil, física pura. Cambios de aniones y cationes iban a producir una estimulación en la membrana mitocondrial, produciendo generación de ATP. Esta generación de ATP, que sabemos que es un aspecto enérgico, también era la responsable de hacer aumentar la captación de aminoácidos en la célula. Por ende, generando síntesis proteica. ¿Cómo lo descubrieron? Pues gracias a unas ratas, como siempre. Le hacían heridas a las ratas, las metían en una solución, donde estuviera la pata inmersa en esa solución salínica con diferentes tipos de aminoácidos, y le aplicaban microcorrientes. Estas microcorrientes generaban cicatrización y regeneración de la herida mucho más rápido que si lo hicieran de forma natural.
No fue muy bueno para las ratas, pero fue el primer preámbulo en el que se descubrió que aplicando microcorrientes, estímulos muy pequeños, podemos hacer cambios fisiológicos. Claro, y si esto lo hacemos a nivel de la piel en ese momento, ¿qué no podremos hacer con estímulos más organizados, más estructurados que podamos introducir en todo el cuerpo? La electricidad es parte de nuestro trabajo. Sobre todo en fisioterapia la llevamos usando mucho durante muchas décadas. Pero claro, existe tantos tipos de electricidad, tantos tipos de tratamiento. Y yo hago una pregunta. Si siempre estamos utilizando la electricidad, ¿cómo es que siempre encontramos resultados diferentes? Porque utilizamos un montón de aparatos, un montón de tecnologías y depende cómo la apliquemos, hay diferentes resultados. Para esto lo vamos a hacer con un símil. Esto es igual como se trabaja en la cocina. Es bien sabido que en la cocina mediterránea española las paellas son una delicatessen. Existen de muchos tipos, pero sus ingredientes los básicos suelen ser siempre los mismos. Agua, aceite, sal. ¿Qué pasa? Que depende cómo unamos esos ingredientes, podemos conseguir diferentes tipos de paellas, e incluso algunas buenas y otras no tan buenas. Pues en la utilización de la electroterapia como tratamiento funciona igual. Depende de los ingredientes que apliquemos, vamos a conseguir unos resultados, unas paellas u otras. ¿De qué ingredientes hablamos? Intensidad, frecuencia, voltaje, pulso, el tiempo de aplicación. Este es el secreto de cómo, combinando estos parámetros físicos, podemos conseguir unos resultados u otros en nuestros pacientes. Pues las microcorrientes NESAs, que es la base eléctrica de la tecnología NESA, que vamos a explorar durante todo este fin de semana, no es más ni menos que una combinación de una receta. Una receta perfecta para la función que tiene. Tiene unas intensidades basadas en microamperios, porque son microcorrientes. Tiene unos hercios, también un voltaje específico, y se aplican durante pulsos de 130 milisegundos. Una de sus curiosidades, además, es que no es una electroterapia o una electricidad que se aplica de manera constante en el paciente, sino que cambia, porque además tiene fluctuaciones, tiene oscilaciones. Esto está en consonancia con toda la investigación que lleva habiendo desde Santiago Ramón y Cajal y desde los años 70, en que depende cómo apliquemos la electricidad, esos resultados puedan ser diversos. Hay una ley física llamada ley de Schultz que dice que impulsos pequeños, estímulos pequeños, son capaces de estimular el metabolismo. Sin embargo, cuando nos pasamos de estímulo y hacemos estímulos grandes, inhiben el metabolismo. Estas leyes físicas, que fueron establecidas hace mucho tiempo, cumplen con lo que trabajamos hoy en día, con las microcorrientes NESAs. ¿Y cómo utilizamos esa receta y la aplicamos en el cuerpo? Muy fácil. Muchos de nosotros que ya utilizamos este dispositivo sabemos que tiene un generador eléctrico. Ese generador tiene 5 electrodos, de los cuales 4 se convierten en semielectrodos. Entonces, la intención es introducir ese tipo de corriente, esa receta en el cuerpo, a través de muchos puntos, en zonas de baja impedancia, estudiadas además porque coinciden con receptores sensitivos específicos para poder entrar en el cuerpo. Esta combinación de agua, aceite y sal es lo que va a ir entrando de una manera organizada en el cuerpo de nuestro paciente. Pero claro, si nos ponemos a pensar y pensamos y vemos que en 130 milisegundos el dispositivo es capaz de generar diferentes impulsos y luego volver a cambiarlos y luego volver a aumentar o a disminuir intensidad, esto para el pensamiento humano, 130 milisegundos es muy complejo de ver. Nuestra capacidad del tiempo, nuestra concepción del tiempo no es capaz de ver esto. Y ya lo decía Einstein, el tiempo es relativo. Para verlo,
vamos a visualizarlo de una manera más bella. Un colibrí. Un colibrí bate sus alas 100 veces por segundo. Lo vemos ahí en la imagen. No somos capaces de ver el momento de apertura del aleteo, pero vemos que el colibrí vuela perfectamente, tiene un control motor espectacular para acercarse a la flor y hacer sus funciones. Aunque no seamos capaces de ver el tiempo de aleteo del colibrí, vemos cómo genera sus funciones. Y aquí, de una manera más física, vemos el aleteo del colibrí de las microcorrientes NESA. Cómo en muy periodos cortos de tiempos, cuando vemos que se iluminan las lucecitas, vemos cómo cambia la intensidad, la frecuencia e incluso vemos que puede cambiar a lo largo de los electrodos. Esto, señoras y señores, es básicamente la base fisioeléctrica de la neuromodulación no invasiva NES. Esto es lo que ha hecho que al cabo de años de investigación se descubra una receta que es capaz de generar unos resultados. ¿Y qué resultados? Pues sobre todo los relacionados con el sistema nervioso autónomo. Como sabéis, el sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso del cuerpo. Fundamentalmente es el controlador, el regulador y el que se encarga de la homeostasis. Hasta ahora era muy difícil trabajar sobre el sistema nervioso autónomo íntegramente y de manera separada, exclusiva. No teníamos muchas herramientas para esto. Y las que existen, aunque son de éxito, son casi siempre invasivas. Hoy en día tenemos esta tecnología que podemos trabajarla desde fuera y además de una manera cómoda, porque al ser microcorrientes no se notan prácticamente, no se percibe y son muy fáciles de utilizar. Por tanto, pueden ser utilizadas en clínica, en casa, etc. Y esto ha hecho, personalmente, desde que empecé a estudiar sobre la neuromodulación no invasiva NESA, ha hecho que me meta y que amplíe mi conocimiento sobre el sistema nervioso autónomo, que antes de esto, no os voy a negar, era pésimo. Normalmente esto se estudia en primera de carrera y no lo volvemos a ver nunca, hasta que llega a nosotros una tecnología que tiene que volver a abrirnos la mente y volver atrás para ver y sacar esta información que tenía. Pues en mi inducción hacia la neuromodulación NESA y al sistema nervioso autónomo, se descubren, y además hay muchas publicaciones y mucha investigación sobre la influencia de esto en enfermedades. Pero bien, yo no os voy a hablar de enfermedades ahora, pero sí que tenemos que saber, y lo sabemos todo, que el sistema nervioso autónomo, como todos conocemos, tiene dos partes, simpática y parasimpática. Esto siempre se ha estudiado así. La simpática es la de activación, huida, fuerza, y la parasimpática es la de relajación, calma, etc. Pero esta dualidad no puede ser estudiada de manera independiente. Yo animo a que estas dos partes del sistema nervioso autónomo las pongamos en una balanza. Y cuando vayamos a trabajar con ella, no trabajemos intentando mejorar una o empeorar otra. Intentemos trabajar en equilibrio. Porque al final funcionan juntos. Y para poder visualizarlo y poder trabajar con nuestros pacientes mejor, tenemos que tener ese concepto. Hay una parte muy interesante descubierta en el año 2022, no hace ni un año prácticamente, de unas estructuras del sistema nervioso autónomo que ya conocíamos, que son los ganglios. La verdad es que yo nunca le había puesto mucho asunto a los ganglios hasta que empecé a ver este tipo de investigaciones, donde antes se creía que los ganglios eran simplemente como rotondas, plazoletas, lugares de paso donde se cruzaban neuronas para seguir por su direccionalidad. Hoy en día, y en este estudio se demostró, que los ganglios son más como un cruce de vía de tren. Puedo decir que pueden ser como las escaleras del castillo de Hogwarts, que cambian a placer. Los ganglios son capaces de cambiar y modular la direccionalidad de las neuronas que llegan a él. Se está estudiando esto ahora porque se ha visto que esos cambios de acción de los ganglios puedan tener que ver directamente con causas de enfermedades. ¿Cómo no? Si hablamos del sistema nervioso autónomo,
¿Cómo no nombrar al vago? Nervio vago. Es un nervio tan importante y tiene tantas funciones que es el único nervio que tiene libros para sí solo, libros sobre él. Sin embargo, una compañera muy inteligente recientemente me corrigió y me dijo, no solo el vago tiene libros, también hay libros del trigémino. Otro gran nervio, muy curioso. Y además tienen una íntima relación. Hay ramas vagales que se unen con las trigeminales. Bueno, ya aquí podríamos tener enciclopedias. Es fundamental cuando hablemos del sistema nervioso autónomo y vemos que hay tratamientos específicos vagales, que el enfoque y el trabajo sobre el vago genera cambios. Hoy en día, además, hay estudios que afirman que ciertas afectaciones vagales tienen causa directa como enfermedades tales como la fibromialgia, inflamatorias o incluso algunas de tipo más cognitivo. Y no puedo hablar de vago sin llegar a nombrar su última extensión. Como sabemos, el vago discurre sobre todo por la parte visceral y termina en la parte intestinal, lo que se denomina hoy en día el sistema nervioso entérico o mesentérico. Incluso hay autores que afirman que este sistema nervioso puede estar en una clasificación aparte y hablan de simpático, parasimpático y mesentérico. ¿Habéis oído hablar alguna vez de que el intestino es el segundo cerebro? Pues hay autores que ya hablan que incluso en ocasiones puede ser el primero, porque han descubierto, muy interesante, una conexión directa entre el vago y el sistema nervioso central. Unas células muy curiosas, llamadas neuropods, los científicos son muy graciosos al poner los nombres, son unas células neuroendocrinas que conectan con la microbiota del interior del intestino para comunicar directamente por ramas vagales al hipotálamo. Esto ha hecho explotar muchos conceptos científicos que hoy en día están creciendo y están avanzando gracias al estudio de la microbiota. Esas pequeñas bacterias, protozoos y hongos son capaces de generar órdenes al sistema nervioso central. Esto más o menos ya lo sabíamos. Cuando notamos los hormigueos o notamos que se nos afloja el intestino o cuando tenemos algunos problemas. Este estudio es maravilloso. El concepto de sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, vago, mesentérico, microbiota, está cambiando el paradigma de las enfermedades y está ayudando a cambiar ese estudio y ese objetivo que había en el siglo XXI. Pero claro, en todo momento hablo de periférico. Este es el que dominamos. Este es el que todos conocemos. Este lo sabemos muy bien y lo trabajamos. Pero lo que no recordamos normalmente es que el sistema nervioso autónomo tiene un control o una modulación central. Todo esto que vemos simpático, parasimpático, etcétera, está modulado por el sistema nervioso central. Entra en juego la médula espinal, el tronco cerebral, el hipotálamo e incluso el sistema límbico. En este esquema se puede ver además cómo está la autopista central, que es la parte negra, y luego se ve como una carretera secundaria con puntitos, donde podemos ver que el parasimpático conecta directamente con nervio vago y con microbiota, cogiendo esa carretera secundaria directamente al hipotálamo. Esto, en mi opinión, es fantástico. O sea, ¿cómo podemos tener un sistema nervioso que es casi puramente sensitivo, capaz de darnos información constante de cómo está nuestro cuerpo y cómo está nuestro intestino? No iba muy desencaminado lo del segundo cerebro. Y tampoco va muy desencaminado la expresión somos lo que comemos. Todo esto ha abierto una gran línea de investigación, sobre todo en enfermedades inflamatorias, enfermedades del sueño y enfermedades del dolor crónico. Y todo por culpa, en mi opinión, del sistema límbico, que era uno de los controladores del sistema nervioso autónomo. Bueno, lo es. ¿Qué hace el sistema límbico? Cuando pensamos en este sistema, ¿qué nos viene a la mente? Emociones. El sistema límbico es el que modula, el que crea y el que maneja nuestras emociones.
Con esto cobra mucho sentido la teoría biopsicosocial del dolor, que está ampliamente extendida y bueno, se adapta muy bien a lo que creemos hoy en día y en cómo funcionan los pacientes. ¿Por qué? Porque básicamente nuestras emociones tienen mucho que ver en nuestra aparición, en nuestra transición y en nuestra recuperación de las enfermedades. Somos seres emocionales. Y también existen líneas de estudios en este sentido que hablan de cómo enfermedades se pueden curar con mejorar la actitud. O cómo puedo curar enfermedades mejorando tu digestión de la lactosa. O cómo puedo mejorar sistemas complejos, síndromes complejos, mejorando la inflamación debido a la permeabilidad intestinal, otra vez por culpa de las bacterias. Y cómo el sentirme nerviosa antes de subir a una ponencia me puede aflojar el intestino. No podemos concebir al ser humano de manera independiente de las emociones. Somos seres emocionales. Por mucho que intentemos separarlo, en que intentemos promocionar al mundo de que no las tenemos. Por tanto, nuestro tratamiento a los pacientes tiene que ser, en ese sentido, a través de las emociones. Todo esto que hemos hablado da un poquito de miedo. Electricidad, conceptos eléctricos del cuerpo, separados del genoma, aspectos emocionales que pueden generar cambios eléctricos en el cuerpo. Además, ahora podemos tener tecnología que nos puede ayudar a encauzarlos y a mejorar a nuestros pacientes. Todo lo nuevo da miedo. Pero como decía Marie Curie, nada en esta vida es para ser temido, sino para ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más y de temer menos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Raquel. Vamos a dar turno a las preguntas mientras los compañeros acercan las preguntas y recogen las de los que están escuchándonos por streaming. Voy a adelantarme, bien, y te haré alguna de ellas. Una muy fácil, Raquel. ¿Cómo podemos saber que la aplicación de microcorrientes está actuando sobre el sistema nervioso autónomo? Esa es muy buena pregunta. De los estudios que hemos hecho hasta ahora, hay que tener en cuenta que llevamos estudiando e investigando no solo en la Universidad de Las Palmas, donde trabajo con mis compañeros, sino además en otras universidades. Llevamos aproximadamente 3-4 años generando evidencia sobre esto. Haciendo sobre todo ensayos clínicos de alta calidad, aleatorizados, y cómo buscamos o cómo vemos los resultados en el sistema nervioso autónomo, pues evaluando y analizando respuestas del sistema nervioso autónomo. Hay aspectos como es la variabilidad cardíaca, concentraciones hormonales, cortisol, testosterona, aspectos evaluables, reportables, como puede ser el sueño, el estrés, medición de la sudoración. Todos esos aspectos que están avalados y evidenciados sobre el sistema nervioso autónomo es los que nos están dando las claves para ver los resultados en los pacientes. Además de esto, hay líneas novedosas que se están empezando a hacer con cambios en potenciales de acción, incluso cambios en flujos de neurotransmisores, ya desde la parte más física, no tanto clínica, pero muy importantes también para evidenciar cómo estos cambios en el sistema nervioso están generando esos resultados que vemos en los ensayos clínicos. Es muy bonito. Muchas gracias, Raquel. Tengo una pregunta aquí que me parece muy oportuna y es, en tu opinión, ¿cuáles son las principales virtudes de las microcorrientes NESA? Muy bonita la pregunta. En mi caso, yo investigo sobre las microcorrientes, aunque también las aplico, también soy fisioterapeuta. Las virtudes principales, si vamos desde lo más banal en la clínica a lo más complejo, pues es un tratamiento que es muy fácil de aplicar. Es muy cómodo, no se percibe y los pacientes pues se adhieren muy bien al tratamiento. Otra de las virtudes es que es un tratamiento que, aunque esté pensado a medio o largo plazo, muchos pacientes ven efectos en pocos días. Y eso hace que el paciente se anime y que nos ayude
sobre todo porque hay cambios de más de tipo cognitivo, como mejorar la actitud, mejorar el estrés, mejorar esa motivación, que al mismo tiempo nos ayuda a meter otros programas. Por ejemplo, si mejoro la motivación de los pacientes, puedo meterle un programa de ejercicios, que lo va a hacer mucho mejor. O si el paciente duerme mejor, ya le puedo meter más actividades o otros tipos de tratamiento. Esa es otra de sus virtudes. Y otra, en mi opinión, de las más importantes, es que ha abierto un campo a darle una oportunidad a esos pacientes que viven en una oscuridad de depresión y de malestar por enfermedades crónicas, donde le damos una oportunidad a que la persona con fibromialgia que no podía levantarse del sillón pueda ir a colegio a buscar a los niños, o que la persona que tenía dolor crónico o que dormía mal y estaba enfadado todo el día, ahora es más amable con los niños o con sus amigos. Eso, la parte científica es preciosa, la evaluación de esto, el sistema nervioso autónomo, a mí me encanta personalmente, pero el hecho de que veamos que un paciente mejora mínimamente su calidad de vida y consigamos que su vida social sea mejor, eso, en mi opinión, es la parte más bonita y una de las mejores virtudes de TENES. Muchísimas gracias, Raquel. Con esto cerramos el turno de preguntas y para concluir te cedo la palabra. Gracias, Eduardo. Yo he de reconocer que era muy escéptica. Hace unos años yo vengo de la investigación y soy bastante cuadriculada en ese sentido. Y el abrirme en el mundo del sistema nervioso autónomo, sobre todo con las microcorrientes NESA, y el que se presente el concepto emocional del paciente, ha hecho que mi forma de pensar al tratar a los pacientes cambie. Todos podemos cambiar, todos podemos mejorar, podemos avanzar, y este hecho, sobre todo de la parte emocional, me ha dado muy buenos resultados y un acercamiento más hacia el paciente. Y por tanto debo nombrar a Paulo Coelho, que decía: yo creo que la gran mayoría de las enfermedades no son más que emociones reprimidas. Gracias. Vamos a trabajar un poquito. Vamos a movernos. Traigo 4 retos. Venga, 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 no seáis perezosos. Traigo 4 retos. No os podéis rendir. Vamos a ir del más básico al más avanzado. El primero, tenemos que ser capaces, os veo a todos, os estoy vigilando, de hacer esto. Estáis trabajando el cuerpo y el cerebro, pero también de cambiar de mano. Muy bien, estáis relajados, ya estáis sonriendo, ¿eh? ¿Os habéis quedado serios? No va a salir nadie aquí. ¿Vale? Vamos al segundo, fácil. Tenemos que ser capaces de mover un brazo hacia adelante. Cuidado, no os deis golpes, os podéis buscar vuestro espacio. Estamos ejercitando. Oye, muy bien, está controlado. Bueno. Vale. Paramos un poquito y ahora fijaros bien. Vamos a ponernos así, pulgar, índice, pulgar en vertical, índice en horizontal. Y cambiamos. Y cambiamos. Y vamos cogiendo velocidad. Tenemos que ser capaces. Veo que salen pistolas, no hay pistolas. Tenemos que ser capaces de hacer esa coordinación. No está mal. A ver, Eduardo, te ha salido pistola. A ver, Fabiola. Sandra, que te estoy viendo. Uy, estás concentrada, pero va saliendo. Pues tiene que ser más rápido. Vale, por ahí que no rindáis, ¿eh? Va el último. Estáis ahí pensando, ¿y cómo lo ha hecho? Es innato. Y por último, y el último es el más complejo, pero vais a tener 3 días para practicarlo. El último día habrá una prueba. Atentos, fijaros en mi mano izquierda. Tenéis que ser capaces de verme así
Bien. De verme así. Pero también de verme así. ¿Lo veis? Lo hago más despacio. Pero también de verme así. No os volváis locos, tenéis 3 días, ¿eh? No sale, no sale, no sale. Ay, por aquí sí que sale. Recordar que es así. Por aquí muy bien. Hay otros que se han rendido. Así, así. Y por último, así. Eduardo, no podemos. A ver por allí al final. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, enhorabuena a todos. Ahora voy a dar paso a mi compañera Isar, que es fisioterapeuta y nutricionista, que nos va a hablar un momentito de las pautas en el descanso. Gracias. Gracias, María. Está guay, ¿no? Está guay. Bien, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Hasta ahora bien? Que levante la mano quien quiera un café. Vale, veo bastantes. Que levante la mano quien quiera un poco de comida. Está un poco hambriento. Que levante la mano quien quiera un poquito de descanso. Vale, bueno. Estamos bastante bien. Bien, ha llegado la hora. Pero para eso primero voy a dar una información muy importante para el catering. Ya sabéis que en el mundo NESA todo tiene sentido hasta la comida que vais a ingerir. Entonces, primero os voy a dar la localización del catering y ahora del café. Voy a ponerme en modo azafata. Por este pasillo salís, subís las escaleras, me voy a dar la vuelta, porque eso de derecha a izquierda, según cómo se mire. Cuando subís las escaleras, a mano derecha tenéis una puerta de cristal. Pasáis esa puerta de cristal. Me voy a poner otra vez así. Y a mano izquierda queda un jardín. En ese jardín está el catering. Para los fumadores, seguís ese caminito, redondeáis todo el parque, vais más allá, vais a una puerta, pasáis la puerta y fumáis. Eso no es el mundo NESA. ¿Eh? Bien, ahora no hay problema, todos somos familia, podéis comer de todo, de lo que hay en el coffee break, pero sí que es verdad que a la hora de la comida, la gente que me ha dicho que tenéis alergias, intolerancias, preferencias ético-culturales, tenéis un lado especial. Entonces, vamos a ponerlos por última vez, me voy a poner de espaldas, mirando a las mesas donde hay la comida, a mano izquierda, donde hay más árboles, está la mesa de restrictivos, con restricciones. Es decir, ahí vais a comer todos aquellos que tenéis alguna alergia, intolerancia, todo. Se ha tenido mucho en cuenta la contaminación cruzada, cómo se han hecho todas las cadenas. Si tenéis alguna preocupación, me decís. Están también las tablas de los alérgenos para que sepáis también qué tiene cada una cosa. Entonces, aún así, si tenéis alguna duda, si queréis confirmarlo, no hay ningún problema. Me lo decís, vamos con el chef y os lo cuenta. Los otros, al otro lado, a la derecha. Y por favor, no seáis aquí buitres. ¿Vale? Los que no tengáis ningún alérgeno, ninguna restricción, comed del lado de derecho, no vayáis al otro lado, porque si no alguien se va a quedar sin comer. Y poco más que decir, os invito al café, que disfrutéis de todo el evento.